Listo. Bueno, buenos días. Vamos a empezar a exponer. ¿Miss me escucha? Sí, lo estoy escuchando. Vale, Miss. Entonces, hoy vamos a exponer sobre el modernismo los que vamos a exponer somos Jean-Pierre, Andrés Santiago y Antonio Javier. Primero que todo vamos a ver qué es el modernismo. Listo, por modernismo podemos entender que son términos generales, o sea, un movimiento artístico y literario. Este movimiento surgió en los años 1888 y 1910. Fue introducido en España por el poeta nicarense Rubén Darío. Ahorita vamos a ver quién es él a profundidad. Listo, las características del modernismo. El modernismo es una influencia del simbolismo, el parnasianismo, Becker y Rosalía. Como les dije, el modernismo es un movimiento literario surgido en Hispanoamérica en 1880. Su principal objetivo estético fue la búsqueda de la belleza como para huir de la realidad cotidiana. Intenta mostrar su desacuerdo con el materialismo de la sociedad burguesa. El modernismo también se opone al realismo, se expresan sentimientos únicos, sus temas se centran en países exóticos y lugares idealizados e inexistentes. Se huye de la realidad, de lo cotidiano, de lo común, considerado vulgar. Su lema es el arte, crear belleza sin otra intención. El lenguaje es culto y refinado, predomina la forma sobre el fondo, da más importancia al lenguaje que al significado. Tienen gran riqueza de vocabulario. En sí, estos son como conceptos más ampliados de las características del modernismo que vimos hace poco. Ahora, la literatura del modernismo. Bien. Los movimientos literarios del modernismo surgieron entre los años 1880 y 1917, principalmente en el ámbito de la poesía. En las raíces del modernismo hay un profundo desacuerdo con la civilización burguesa. En cierto sentido, se trata de una corriente heredera del posromanticismo decimonónico, al que da una especie de salida, y en las artes esta estética se plasma en la forma del arte novel. El término modernismo designa cierta corriente heterodoxa de renovación religiosa y se aplicó en el campo de las artes a tendencias surgidas en los últimos 20 años del siglo XIX. Sus rasgos más comunes eran un marcado anticonformismo y un esfuerzo de renovación. Bien, ahora como les mencioné, Rubén Darío fue uno de los principales autores de la literatura modernista. Este fue un poeta, periodista, y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en lengua española. El poeta ha tenido mayor y más duradera influencia en la época del siglo XX. En el ámbito hispano es llamado el príncipe de las letras castellanas. El modernismo son las líneas generales, el gusto o la predilección por
por lo más en desprecio de lo anterior o pasado. Etimológicamente, el término se forma a partir de la palabra moderno, que significa reciente, y el sufijo ismo, que indica movimiento. En ese sentido, como modernismo se designa el movimiento artístico que tuvo lugar entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Se caracterizó por romper con las tendencias dominantes del momento, asignadas al pasado y al atraso, renovando y modernizando el pensamiento humano en sus expresiones filosófica, artística, literaria y religiosa. Bueno, la literatura modernista fue un movimiento literario que se desarrolló entre 1980 y 1910. También se dice que es entre 1880 y 1917. Esto en Hispanoamérica y España, es decir, no era toda Europa, se concentró principalmente en este país y como tal en Hispanoamérica. Las características de la literatura modernista. ¿Podría trazarlo un poquitín, please? ¿Solo hablará Anthony? No, mis. La anterior a esa, por favor. Gracias. Ya la puede pasar. Bien, tenemos 4 características. Ruptura con las corrientes existentes, evasión de la realidad, carácter intimista, oposición a lo vulgar. Empecemos con la primera, ¿no? El modernismo rompe con los parámetros impuestos por el realismo y otras corrientes del pasado. A su vez, se nutre del posromanticismo y el simbolismo francés, que exaltan la búsqueda de una nueva musicalidad en la poesía. ¿Qué nos quiere decir evasión de la realidad? En el modernismo, los autores se consideran libres de interpretar las nociones de tiempo y espacio, rechazando los convencionalismos propios de las corrientes imperantes. Carácter intimista. Los autores son creadores, expresan sus sentimientos más profundos a través de sus obras. En la literatura se permite hablar de múltiples temas como trasfondo humano, oposición a lo vulgar. Para el modernismo, lo burgués es sinónimo de mal gusto. Por esto se dice que esta literatura tenía una escritura culta, era culta al momento de hablar o escribir, era refinada. Hace gala de una riqueza en el léxico, caracterizada por el uso de latinismo, galicismos y helenismos. Exploración de lo exótico y uso del verbo libre. Se redescubre la riqueza de la cultura india, asiática e hispanoamericana con una admiración explícita hacia las civilizaciones milenarias. Esta característica también se expresa en el uso de la mitología de dichas culturas. El poeta nicarense Rubén Darío, considerado el prisionero del modernismo, escribió en obra palabras liminares. Este que vemos acá es un pequeño fragmento de una de las obras de este poeta. Esto resalta mucho la característica que acabamos de mencionar. Por otro lado, el uso del verbo libre. En la poesía, el modernismo dejó atrás las rimas simétricas clásicas e impulsó el verso libre. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en un poema nocturno
del autor colombiano José Asunción Silva. El que vemos en la parte inferior es el ejemplo de esta característica, hecho por un autor colombiano, un poeta colombiano. Y las 9 características más importantes del Tony, modernismo. Señor. devuelva la anterior, por favor. Champis, devuélvala. ¿Ya? Ya. Bien, para cerrar con las características tenemos las 9 más resaltadas o importantes. La importancia de la estética, lenguaje pulcro y muy cuidado, una corriente multidisciplinar, rechazo a la realidad, abundante preciosismo, actitud melancólica, poemas muy musicales, influencia de la mitología grecolatina. Vale. Espere, vuélvala un momentico. Ahí sí le iba a decir lo mismo. Una gaseosa de Minuto Ciencias. Lo que le sobre, compra. 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 ¿Ya? ¿Me escucha? Sí. ¿Ya copiaron? Hola. ¿Se me escucha? Sí. Sí, ya lo puedo pasar. Modernismo en arte. Como pueden ver aquí, hay una obra que fue escrita por Alfred Mucha en 1896 llamada Las Cuatro Estaciones. Bueno, aquí está invierno, otoño, primavera y todo eso. Vale, el arte. Es una corriente de renovación que se desarrolló a Mire, finales Jean-Pierre, de... vuelva a poner la anterior. ¿Está? ¿Ya, Frank? Sí. Ah, listo. Vale, como decía, es una corriente artística de renovación que fue desarrollada entre finales del siglo XIX y siglo XX. Eh, eh, Esto se desarrolló como a finales de la época de Belle Époque, como la Bella Época, y el arte, su intención fundamental era crear un arte nuevo que declara libertad y modernidad en relación con las corrientes antiguas como el realismo e impresionismo. No solo se dio en las artes mayores, como la pintura, escultura o la arquitectura, sino también en las artes menores, aplicadas o decorativas, en las artes gráficas y en el diseño de mobiliario, rejería, joyería, cristalería, cerámica, lámparas y todo tipo de objetos útiles en la vida cotidiana, incluyendo el mobiliario urbano. Como tal, el modernismo se caracteriza por inspiración a la naturaleza, la línea curva y la estilización de las formas, la sensualidad y el uso de motivos exóticos. Este se consideró una de las primeras artes universales. Como aquí pueden ver, aquí hay algunos autores del arte modernismo, como Gustav Klimt. Gustav Klimt es un pintor austríaco que es uno de los más conspicuos representantes del movimiento modernista en la sección vienesa. Y aquí podemos ver una obra que se puede llamar Retrato de Adele Bloch-Bier. René Magritte. René Magritte fue un pintor surrealista belga. Es conocido
ser ingenioso y provocativo en sus imágenes y obras, ya que pretendía cambiar la percepción de la realidad y forzar a ser un hipersensitivo en su entorno. Como pueden ver, aquí hay unas pinturas, ya algunos ya la han visto antes o todavía no. Esta se llama Los Amantes. Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso fue un pintor y escultor español creador junto con George Braque del cubismo. Y aquí están sus obras, por si alguien ya la habían visto o no se acuerda. Tamara de Lempicka. Y podemos ver sus grandes obras. La mayoría eran mujeres pintadas, niñas, mujeres, ancianas. Max Beckmann. Este autor era formado de la parte de Hitler, denominado artista degenerado, donde se encuentran todos los movimientos de arte moderno, entre los expresionistas abstraccionistas. Max Beckmann inició una nueva vida en Ámsterdam y luego se mudó a Estados Unidos. Características del modernismo en las artes. El modernismo sufrió y tuvo una repercusión en las artes, como en la arquitectura, en la pintura y las artes aplicadas, ya que se vieron fuertemente influenciadas por la búsqueda de nuevos cánones estéticos, que representan innovación frente a las corrientes existentes en la época, como el arte historicista y el impresionismo. Exaltación de la naturaleza. Aquí se ve involucrada la flora y la fauna, ya que están presentes en la corriente modernista. Es más bien como una respuesta a la revolución industrial, en la que las máquinas y los procesos mecánicos dominan la cotidianidad, como Gustave Klimt, Alphonse Mucha y Henry de Toulouse-Lautrec. Aquí están sus fechas. Estos son algunos de los más pintores más destacados de la corriente modernista. Y una exaltación de la naturaleza, puede ser, es esta Madame Primacy de Gustave Klimt. Esta pintura representa la naturaleza en el tiempo del modernismo. Buenas, ¿me escuchan? Ahora vamos a hablar sobre la arquitectura en el modernismo. Entre los siglos 1890 y 1910, la arquitectura modernista representó una transición de la arquitectura decimonónica en la arquitectura del siglo XX. Los que no sepan qué es decimonónica, eso significa del siglo XIX o relacionada con él. También la arquitectura indica una perspectiva de innovación, de la novedad y la proyección del futuro, y también la arquitectura modernista tiene un estilo estético típicamente urbano. Ahora veremos sus características. Las características de la arquitectura modernista es que trata de imitar las formas de la naturaleza y en él abundan las curvas, flores y animales. Otra característica también es que quiere unificar las artes mayores y menores, por eso se encarga de diseñar el edificio y todo lo que hay dentro. También otra característica es que las plantas de los edificios son asimétricas, irregulares, con movimientos e incluso ondulaciones. Y por último, el arquitecto de la obra modernista incorpora el color a través de las mezclas de distintos materiales como azulejos, pinturas y estucos. Ahora vamos a hablar sobre el uso de los nuevos materiales. Los avances que trajo y consiguió la revolución industrial ayudó y permitió que el modernismo artístico pudiera y tuviera nuevas posibilidades con los materiales novedosos, o que antes nunca se habían utilizado en la arquitectura. Por ejemplo, se implementaron el acero, el hierro forjado y el cristal, que eran materiales más resistentes y que daban más formas innovadoras y que caracterizaron más y especialmente la arquitectura modernista y sus artes. Ahora vamos a hablar sobre el predominio asimétrico. En la arquitectura y el diseño es muy importante la asimetría para poder romper los patrones tradicionales. También
Se implementó el uso de las curvas y la estilización de las formas. Uno de los arquitectos más importantes fue catalán Antonio Gaudí, que nació en 1852 y murió en 1926. Fue uno de los mayores exponentes del modernismo en la arquitectura. Algunas construcciones que él hizo fueron la Casa Milá, la Casa Blatflo y el templo expiatorio de la Sagrada Familia. Esas son algunas de sus obras más emblemáticas. Ahí pueden ver una. Y por último, vamos a hablar sobre el primer creador de la construcción modernista, que fue Víctor Tatzel. Él fue el creador de la primera construcción modernista plasmada en la mansión Tatzel. Es la de mano derecha. En Bélgica, la corriente modernista es conocida como Hunsleting y tiene amplias manifestaciones en el campo arquitectónico como la Casa del Pueblo de Bruselas. También la idea de Víctor era llevar a cabo en esta casa lo mejor que pudiera hacer. Fue una obra de arte total. Se ocupó tanto de lo interior como el exterior de la casa, llevando el lujo y el detalle hasta el extremo. También la utilización de materiales de moda en la época, como el hierro y el cristal, son los elementos característicos que se pueden encontrar en la casa que se ve a mano derecha. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la religión. El catolicismo, en términos modernismo, fue un gran avance. Para esto se refiere a la tendencia de un pensamiento católico a considerar a la Iglesia y a sus dogmas como instituciones humanas. En la religión cristiana se denominó el movimiento religioso de carácter intelectual a finales del siglo XIX, que fue por la doctrina de Jesucristo en los tiempos que corrían términos filosóficos y científicos. En esto afirmaba que los contenidos religiosos no tenían el porqué de ser leídos a pie de letra, o sea que no era obligatorio leerlos al 100%, sino que favorecían una interpretación de ellos objetiva y sentimental. De allí que fuera un movimiento fundamentalmente renovador y reformador de la institución de la Iglesia, y que fuera visto en su momento como un movimiento herético, ya que pretendía transformar el legado sagrado de Jesucristo. Por las dogmas humanas e instituciones portadoras de rasgos, debido a su contexto histórico, se necesitaba otras de ser revisadas y deformadas. Bueno, el término se usa con una intención como que se llama peyorativa. Peyorativa. Eso. Entre estos se destaca el Papa Pío X, en cuyo tiempo y bajo cuya dirección de la Iglesia emprendió una campaña para combatirlo. El modernismo fue condenado por el Papa, que lo ven aquí a la derecha, sin dejar lugar a dudas o reconciliaciones, ya que lo definió como el conjunto de todas las herejías. Y todo esto pasó en la religión durante el modernismo. ¿Listo? ¿Terminar? Sí. Preguntas, inquietudes, dudas. ¿No? ¿Están seguros? Tal vez. Bueno, el modernismo es uno de los movimientos literarios que nace en Latinoamérica y es, digamos que, por decirlo así, el primer movimiento literario que nace acá en América y se extiende por todo el mundo. Nace con un famoso escritor que se llama Rubén Darío. Y de alguna forma, el modernismo rompe con un montón de esquemas, pero trae consigo otra vez algunas cosas del clasicismo o del neoclasicismo, vuelve, digamos que, décadas atrás, ¿sí? Pero hay algo importante, y es que el modernismo en Latinoamérica es considerado como una protesta social. Rubén Darío, hay un
bueno, entre el modernismo está Rubén Darío, está José Martí también, que es es cubano, y sus cuentos, sus escritos siempre eran de protesta social, especialmente hablando o denunciando el atropello de los países desarrollados sobre los países subdesarrollados. Les voy a mostrar acá este cuento es de Rubén Darío y se llama El triunfo del Calibán. ¿Qué es un calibán, Miss? Consúltenlo. Pero, Miss, díganos algo. No, no les voy a decir nada. Consúltenlo. Pero por lo menos es un animal o qué. Viene del término caníbal. Vale, Miss. Mailet, primer párrafo. Bueno, esto dice, no, no puedo, no quiero estar de parte de esos búfales de dientes de plata, son enemigos míos, son los aborrecedores de la sangre latina, son los bárbaros. Así se estremece hoy todo noble corazón, así protesta todo un hombre que algo conserve de la leche de la loba. Juan Esteban, segundo párrafo. Dice, y los he visto a esos yanquis en sus abrumadoras ciudades de hierro y piedra, y las horas que entre ellos he vivido, las he pasado con una vaga angustia. Parecíame sentir la opresión de una montaña, sentía respirar en un país de cíclopes, comedores de carne cruda, herreros bestiales, habitadores de casas de mastodontes, colorados, pesados, groseros, van por sus calles empujándose y rozándose animalmente a la casa del dólar. El ideal de esos calibanes está circunscrito a la bolsa y a la fábrica. Comen, calculan, beben whisky y hacen millones. Cantan Home Sweet Home y su hogar es una cuenta corriente. Un banjo, un negro y una pipa. Enemigos de toda igualdad. Son en su progreso apoplético perpetuos espejos de aumento, pero su Emerson bien calificado está como luna de Cari. Su Whitman con sus versículos a hacha es un profeta demócrata al uso del tío Sam, y su Poe, su gran Poe, pobre cisne borracho de pena y de alcohol, fue el mártir de su sueño en un país en donde jamás será comprendido. En cuanto a Lanier, se salva de ser un poeta para pastores protestantes y para bucaneros y cowboys, por la gota latina que brilla en su nombre. Listo, a ver, Yurilet, tercer párrafo. Gracias, Juan. Ahorita, Mailet, señora, ¿qué va a preguntar? Profe, es que yo siempre he escuchado el término de yanquis y cosas así. He visto varios videos también, por ejemplo, de personas, no sé, en redes que hablan como refiriéndose a esas personas, pero pues como si fueran, bueno, dicen que ellos son muy como discriminatorios, pues eso, pero no sé en sí Un término para referirse a los tiranos o de alguna forma a las clases sociales altas que no les importa nada, sino solamente su beneficio propio. O sea, es como decirle que son son tiranos, o sea, es como decirle a Uribe yankee, ¿sí? Es una persona totalmente sin escrúpulos y sin nada. Vamos a cortar la llamada y volvemos a ingresar, ¿listo? Entonces, es un término para decir que son de lo peor, o sea, en este caso sería un peyorativo, es una calificación fuerte, es una calificación para decir que son personas sin escrúpulos, que no les importa nada, pero sí entonces por el hecho de que de alguna forma tienen el poder. Si no estoy mal,
no recuerdo si es de Nicaragua o es de Guatemala. Uy, se me acaba de olvidar. Total, Rubén Darío es de Centroamérica, ¿sí? Y ustedes saben que los estadounidenses siempre han estado, digamos, muy encima de lo que es la frontera con México y todas esas cosas. Entonces, siempre han tratado de dominar. Entonces, esa es la razón y por eso se le llama el triunfo, lo llaman los Yankees y el triunfo del Calibán. Yurilet, tercer párrafo. ¿Está por ahí? Es que tiene súper mal el internet. Ah, bueno, entonces démosle la Miss, señora. qué pena, es que yo me voy a salir para lo de la excusa Listo. con la Diana. Sí, señora. Bueno, Entonces, gracias. María Fernanda, tercer párrafo. Tenemos, dicen, todas las cosas más grandes del mundo. En efecto, estamos allí en el país de Vietnam. Tienen el Nicaragua, el puente de... del Niágara, perdón. El puente de Brooklyn, la Estatua de la Libertad, los cubos de 20 pisos, el cañón de dinamita, Vanderbilt, el Gaulle, sus diarios y sus patas. Nos miran desde la torre de sus hombros, a los cuales nos ingurgitamos de bifes y nos decimos alright, como a seres inferiores. París es el Glinlón de esos enormes niños salvajes. Allá van a divertirse y a dejar los cheques, pues entre ellos la alegría misma es dura y la hembra, aunque bellísima, de goma elástica. Gracias. Entonces, Josman. Dime. Continúe leyendo. ¿Van en el cuarto? Sí. El de inglés, ¿no? Ajá. Miman al inglés. Good English, you know. Como para Venus al caballero de distinción gentilicia. Siga. Y qué bullero que eso. Tienen templos para todos los dioses y no creen en ninguno. Sus grandes hombres, como no ser Edison, se llaman Lynch, Monroy, y es gran cuya figura podéis confrontar en Hugo, en el año terrible. En el arte, en la ciencia, todos lo imitan y lo contrahacen. Los estupendos gorilas colorados, más todas las ranchas de los siglos no podrán pulir la enorme bestia. Gualdrón. No puedo. ¿Gualdrón está por ahí? Sí, señora. ¿Por eso mi alma? No, desde arriba, no. Arribita, no puedo estar. No puedo estar de parte de ellos, no puedo estar por el triunfo de Calibán. Por eso mi alma se llenó de alegría la otra noche, cuando 3 hombres representativos de nuestra raza fueron a protestar en una fiesta solemne y simpática por la agresión del yanqui contra la hidalga y hoy agobiada España. El uno era Roque Sáenz Peña, el argentino cuya voz en el Congreso Panamericano opuso al slam fanfarrón de Monroe una alta fórmula de grandeza continental y demostró en su propia casa al piel roja que hay quienes velan en nuestras repúblicas acechanza de la boca del bárbaro. William. Señora. No, sí, continúe la lectura. Señora. Continúe la lectura. No estaba en ¿Dónde clase. vamos? No estaba en clase porque no sabe dónde vamos. Dana. Tampoco sé dónde van, estaba contestando un mensaje de mi mamá. Va en Sáenz Peña. Sofía Lozada.
Sáenz Peña habló conmovido en esta noche de España y no se podía menos que evocar sus triunfos de Washington. Así debe haber sorprendido al Sorprendido. Blaine de las engañifas con su noble elocuencia, al Blaine y todos sus algodoneros, tocineros y locomotores. Yo quiero leer. Ya, Oscar. Silencio. Esto dice, en este discurso de la fiesta de la victoria, el estadista volvió a surgir junto con el varón cordial. Habló repitiéndole lo que siempre ha sustentado, sus ideas sobre el peligro que entrañan esas mandíbulas de boa todavía abiertas tras la tragedia de Texas. Espérame. La tragedia de Texas. La codicia del anglosajón, el apetito yanqui demostrado. Se movió la esa. ¿Dónde lo movieron? Espérame, es que me perdí. El apetito del yanqui demostrado, la infancia política del gobierno del norte, lo útil, lo necesario que es para las nacionalidades españolas de América estar a la expectativa de un estiramiento del constrictor. Voy a terminarlo de leer rápido porque se me acaba el tiempo. Solo un alma ha sido tan previsora sobre este concepto, tan previsora y persistente como la de Sáenz Peña, y esa fue, curiosa ironía del tiempo, la del padre de Cuba Libre, la de José Martí. Martí no cesó nunca de predicar a las naciones de su sangre que tuviesen cuidado con aquellos hombres de rapiña, que no mirasen a esos acercamientos y cosas panamericanas, sino la hazaña y la trampa de los comerciantes de la yanquería. ¿Qué diría hoy el cubano al ver que su color de ayuda para la ansiada perla, el monstruo, se la traga como ostra y todo? En el discurso de que trato dicho que el estadista iba del brazo con el hombre cordial, que lo es Sáenz Peña, lo dice su vida. Tal debería parecer en defensa de lo más noble de las naciones caídas al bote, de esos yangüeses, en defensa del desarmado caballero que acepta el duelo con el Goliat dinamitero y mecánico. En nombre de Francia, Paul Gros, un reconfortante espectáculo al ver a ese hombre eminente y solitario salir de su gruta de los libros, del aislamiento estudioso en que vive, para protestar también por la injusticia y el material triunfo de la fuerza. No es orador del maestro, pero su lectura concurrió y entusiasmó sobre todo al elemento intelectual de la concurrencia. Su discurso, de un alto decoro literario como todo lo suyo, era el arte vigoroso, noble, ayudando a la justicia. Y ha de oírse decir, ¿qué? ¿Es este el hombre que devora vivas las gentes? ¿Este es el descuartizador? ¿Este es el condestable de la crueldad? Bueno, si ustedes se pueden dar cuenta, es un cuento que de alguna forma demuestra el desprecio que tiene Víctor Hugo, ¿por qué está hablando de Víctor Hugo? Que tiene Rubén Darío por los ingleses. Pero si se dan cuenta, si yo los pongo a ustedes a analizar este cuento, van a revisar y van a entender que, por ejemplo, en el segundo párrafo, el lenguaje es fácil de entender, ¿sí o no? No. No es fácil de entender. Por eso les dije que Rubén Darío trajo otra vez el neoclasicismo, el clasicismo, y trajo cosas que ya habían sido de alguna forma truncadas por el romanticismo, el realismo, lo volvió a traer Rubén Darío. Señora Nadia. Voy, listo.
¿Sabe que ahorita cuando usted estaba hablando lo de lo que eran los yanquis, Ujú, ¿verdad? sí. Yo por un momento estaba, pues, como pudo ver, no pude entrar muy temprano por cuestiones de personales, pues, por el internet. Ajá. Este, y yo quedé como que ya, pero es un escrito como quien dice un poquito oculto, o están hablando de como tal a la gente de Cuba, porque a la gente de Cuba como tal, un yanqui es hablar de manera despectiva Ujú, de un gringo. sí. De hecho, no se les dice yanquis como tal, se les dice piti yanquis, que es peor. Sí, y de hecho creo que en Venezuela también, yo no sé, También, también utilizan ese término, creo que se lo he escuchado a su presidente, Naxa. a Creo que todos. sí, o a Chávez se lo escuché, no sé, pero en Venezuela también lo usan. Pero mire, es un discurso Sí, a todos. totalmente culto, o sea, este, si está insultando, sí, está insultando y de la peor forma. Pero el lenguaje es tan sofisticado, es tan culto, es tan, o sea, pone palabras como tan reverentes que no pareciera. Sin embargo, cuando uno analiza el cuento, se da cuenta que le estás diciendo de todo menos que son amables. Y, o sea, aquí, por ejemplo, cuando le dice colorados, pesados, groseros, ¿a qué se refiere con colorados? ¿Por qué les dicen así? Que son rosados. Colorados por enojones, ¿no? ¿La piel? Por la piel. O sea, le están sacando en cara, o sea, le están diciendo que ellos son eso, o sea, están de alguna forma, ¿cómo les explico? Diciéndoles, o sea, haciendo referencia a su color de piel. Y les Como si están alguien diciendo, le llama negro. como cuando uno le dice, cuando uno usa el negro, pero en tono despectivo, ¿no? ¿Sí me hago entender? Sí. Igual, pesados, ¿a qué se refiere? Que son Como muy, o sea, estresantes, sí. fastidiosos. Realmente no, lo que pasa es que en Estados Unidos la mayor parte de la población sufre de obesidad. Obesa, sí. Sí, va por ahí. Entonces, lo que ¿Qué es eso utilizan, de frecuencia? lo que Si no utilizan son sufre de obesidad, todos son gordos. son temas o tonos totalmente despectivos, pero utiliza las palabras adecuadas. Recuerden que yo siempre les he dicho, un profesor de la universidad decía, el arte de insultar a las personas no está en no insultar, sino en insultar decentemente. Entonces, aquí les están diciendo de todas. Fran, no le entendí. No, lo de frecuencia. ¿Dónde está la palabra? No, que estaban hablando de eso, que en Ah, Estados Unidos. pues es que la mayor parte de la población de Estados Unidos o en Estados Unidos es donde hay mucha gente con obesidad, justamente por la alimentación que ellos llevan. Entonces va por ahí. Y utiliza un montón de términos, nombres que ni siquiera conocemos, que es totalmente normal en este movimiento literario. Siempre va a ser así. Ustedes leen textos del modernismo. Si usted, por ejemplo, va a leer a Julio Cortázar, es igual. Si usted va a leer, por ejemplo, a Jorge Luis Borges es la réplica de Rubén Darío. O sea, es como el seguidor número uno para él, Rubén Darío y todos los que sean cultos son lo máximo. Y él escribe de esa forma. Entonces, por eso les decía, traen de nuevo cosas que ya habían sido abolidas. ¿Es una escritura como el realismo o el naturalismo? Para nada, para nada, para nada, recuerden. El naturalismo buscaba mostrar lo vulgar y tal cual. El realismo sin tapujos. Pero el modernismo no, el modernismo se va otra vez al otro extremo. Entonces, dijo alguien, viendo las épocas literarias nos hemos dado cuenta que la sociedad es totalmente bipolar, porque un día son naturalistas, pero el otro día son modernistas. Ahora, pregunta para los exponentes, ¿cuándo inició el modernismo? O sea, ¿de qué fecha estamos hablando? Exactamente. Para
¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Anthony? Entre Jean-Pierre. 1890. 1890, 1900, por ahí. 1910. ¿Listo? Entonces, dato curioso, dato para que recuerden siempre. Modernismo, movimiento netamente latinoamericano que inicia con Rubén Darío. Y este se extiende por los países europeos. ¿Qué? No entendí. Listo, muchachos. Movimiento lentamente humilde. Latinoamericano. ¿Listo? O sea, nace en América y se extiende por el mundo. Es uno de los primeros movimientos que nacen por acá y se extienden. Porque generalmente nos traían todo de España. Nos traían todo de España, la literatura, las corrientes literarias y todo lo demás venía de España. Pero en este caso ya no. Y por eso entonces los escritos van así. Les recomiendo que busquen el texto de José Martí que se llama Nuestra América. Es buenísimo. Se da en toda la Revolución Cubana. De hecho, a José Martí se le considera como un revolucionario y cosas así. Pero realmente, si ustedes leen Nuestra América, se van a dar cuenta que lo que el tipo decía es lo que nosotros vivimos hoy en Colombia, por ejemplo. O sea, la desigualdad y todo lo demás es tremenda. El martes vamos a, tenemos nuestra hora de conversatorio para Plan Lector. ¿Listo? Así que vengan preparados porque vamos a hablar del libro de Plan Lector. Exposiciones entonces las tenemos el viernes. La oscuridad, ¿cierto? ¿De los colores? Sí, señora, la oscuridad de los colores. Ya dio la sorpresa, mi no. ¿Cómo así? Después de que hablemos el viernes, el martes, les digo qué es lo que van a hacer. ¿Qué otra cosa les iba a decir que me olvidó? nos dio la sorpresa. Usted dijo Que yo estoy muy guapo. Sí, sí, ya. Pero es que esas sorpresas son... No, mis, guárdese la sorpresita, guárdese. Quiero que tengan un buen fin de semana. Ay, no. Entonces... Prepárense, esto va a ser grande. Sobre todo para algunos. Yo sé que para algunos va a ser fácil, pero para otros van a sufrir mucho. Es sádica. Por otro lado, ¿cómo van con el texto argumentativo las personas que ya pasaron conmigo? Solamente ayer en la tarde me quedé esperando a Juan David Bautista, a Miller y a Juan David Gamboa. Yo les escribí un mensajito por el correo electrónico a Juan David Gamboa, que creo que fue el que me escribió, y nunca tuve respuesta. Yo le quería hablar de eso. Es que yo tenía el celular dañado esta semana, el día de la exposición, pero Joseph dijo que usted no lo iba a hacer posiblemente hoy en la tarde. Ya ella habló conmigo, ya. Sí, ya hablé con Joseph. Entonces no sé los demás. Creo que solamente me faltan esos dos grupos, aunque hoy solo puedo atender uno porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces... Claro que lo sabe. Los demás, ¿cómo van? Yurilet, Mailet, Sofía, Juan Esteban, Camilo, Nadia, ¿cómo van con ese texto? Bien, usted nos dijo que ya fuéramos desarrollando el siguiente párrafo con un argumento más fuerte. Listo. Y pues ya lo tenemos todo así. Les voy a dar una fecha exacta para la entrega. O sea, de todos modos, yo les la otra semana vuelvo a hacer asesorías en las tardes. ¿Y más o menos cuándo? Pero entonces les voy a dar la fecha para que sepan. ¿Cuándo se acaba el semestre, saben? ¿El periodo, saben o no? Pues cuando se acaben las estas, ¿no? Principios de septiembre, creo. Ahí el 9 de septiembre. Porque a principios estamos de 2 a 9 nos dijeron que posiblemente tengamos los acumulativos. Listo, entonces tenemos 15 días para terminar ese texto. ¿Qué? ¿15? Sí, 15 días. Lo vamos a tener listo el martes 1 de septiembre. Varias cositas, porque el 4 tenemos que entregar el supercuento. Uy, sí. Y lo de sociales, ahora que empezamos a hacer constituciones. Entrega, entonces, hay que hacer el cuento, todavía no tengo ni idea de qué voy a hacer. Entonces, 1 de septiembre. El cuento de ¿cómo? Mire, los que ya pasaron conmigo, muchachos, o sea, de verdad que deben avanzar en eso porque pues yo sé que tienen cosas, pero la mayoría, pues ya los que no tenían nada,
ya montamos las ideas y solo lo que tienen que hacer es desarrollarlas. Entonces, tienen la mitad del trabajo hecho. Entonces, sí, para el 1 de septiembre debemos tener todos los párrafos de desarrollo. Ahí todavía no estoy metiendo la conclusión, pero sí ya tengo que salir de este tema porque se nos está acabando el año y luego que termine acá, los textos argumentativos van a ser evaluados por una persona externa y así decidimos si enviamos o no enviamos al concurso del Banco de la República. Es decir, después que con esa persona lo revisemos, decidimos cuáles serán los textos que irán y cuáles no. ¿Listo? Entonces sí necesito... A mí lo que quiere es plata. Ya valió madres. No, pues yo lo que quiero es que ustedes concursen. Ya valimos madres. Entonces, tienen exactamente 15 días. Los que estaban desde la semana pasada, que ya pasaron conmigo, pues ya deben haber avanzado bastante. ¿Listo? Entonces... ¿Cómo así, profe? O sea, 15 días después de que ya nos revisó, nos da otra asesoría para mirar qué llevamos. La otra semana les doy otra asesoría. Ah, vale, gracias. Y ya deben por lo menos ir como en el 3.º o 4.º párrafo. O sea, no esperan hasta que vayan a la asesoría, porque si siguen así, entonces tendré a más de mitad de salón recuperando español en el 3.er periodo. Y pues yo la verdad quiero como descansar de tantas recuperaciones. Qué pereza. Por eso nos colaboremos. Por eso, pero usted tiene que colaborarse, porque es que, eso sí, la frase que dicen que es de la Biblia, pero que no es de la Biblia, de ayúdate que yo te ayudaré, es muy cierta. Ayúdense. Bueno, ¿No es de la Biblia? No. He vivido engañado. Adiós. Vayan a comer, a clase, señor. Miss, el plan de mejoramiento de español solo es investigar los temas y copiar todo sobre eso. Ah, bueno, el plan de mejoramiento para los que tienen filosofía y español, yo no les puse taller ni trabajo. Ustedes estudian por su cuenta, ustedes buscan los videos, ustedes buscan los temas y estudian por su cuenta. Yo lo único que les voy a hacer es el examen. Pues buen método, pero el examen que valía 100% es muy malo. That's holiday. Profe. It's vacation time and Somali have. ¿Qué pasó? Bueno, profe, adiós. Chao, Ya sí. me voy a meter a la otra clase. Chao, mi gracias. Chao, chao. Luego nos vemos la próxima. Chao. Si alguien tiene preguntas sobre el plan de mejoramiento, se queda. Los demás pueden ir. Chao, mi feliz fin de semana. El taller solo lo hacen. Yo tengo una pregunta sobre el Los de plan de los grupos no mejoramiento. lo hacen, ¿cierto? ¿Cómo? El taller, los del grupo no lo hacen, ¿cierto? Digamos, del neoclasicismo. No. Miss, yo tengo una pregunta sobre el plan de mejoramiento. Señor. Pues yo lo leí y, o sea, tenemos que pasar todo al Sí, o sea, ustedes van a hacer, o sea, ustedes como si fuera a estudiar para un examen. ¿Cómo estudio yo para un examen? Entonces yo digo, listo, allá me pusieron pronombres relativos e interrogativos. Entonces yo voy a investigar qué son los pronombres, voy a tomar mis apuntes. Si es, por ejemplo, el Renacimiento, entonces voy a ver las características del Renacimiento, cuáles son sus temáticas. Pero entonces usted va a tomar apuntes en su folder de cada uno de los temas. Y luego entonces el día del examen usted lo que va a hacer es tomar las fotos, ¿sí? Subir, decir, es la evidencia de que sí usted estudió. ¿Sí Claro. me hago entender? Sí. Sí. O sea, tenemos que copiar. O sea, lo y único que luego tenemos hacer que hacer es estudiar, investigar, ver videos de los que usted, Sí, de las de las clases, en el caso de filosofía. y el examen es lo que usted puso ahí unos temas. El examen salen esos temas. Pero yo estoy confundido, ¿yo perdí filosofía o perdí español? Pues tiene que revisar la plataforma. Pues yo revisé y me aparecía el plan de mejoramiento en filosofía. Ah, bueno, entonces ese es el que tiene que hacer. Ok. ¿Y me puedes decir en cuánto la perdí? No recuerdo. Ah. Listo, mis gracias. Listo, chao. ¿Alguien más? Carol, ¿tiene alguna pregunta? Juan David. No, a mí. ¿Tiene alguna pregunta, Juan David?